Saludos, soy el abogado de inmigración Ricardo Skeret. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Los invito a suscribirse y pulsar la campanita para que reciban notificaciones diarias cuando tengamos nuevo contenido de inmigración. Hoy vamos a hablar sobre un concepto básico, dos conceptos básicos de inmigración. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso consular y un ajuste de estatus? Ambos procedimientos conllevan la otorgación de la residencia permanente, pero son dos procedimientos completamente distintos. El proceso consular se da cuando un ciudadano americano o un residente permanente pide a su pariente inmediato o cuando un patrono pide a un trabajador permanente a través del consulado americano en el extranjero de donde venga la persona. Y el proceso comienza primeramente con el servicio de inmigración, se radica una petición de pariente inmediato o de trabajador permanente con el servicio de inmigración. Una vez que esa petición familiar con el servicio de inmigración o esa petición de trabajador permanente es aprobada, de ahí pasa al Centro Nacional de Visa del Departamento de Estado, que es otra agencia del gobierno que maneja los procesos consulares, porque entonces de ahí va para el extranjero el caso. En el Centro Nacional de Visa se hace el procesamiento electrónico, la visa de inmigrante, la affidavit de sostén. En ese momento también se determina si la persona necesita un perdón provisional por tener una presencia ilegal, si cualifica para ese perdón provisional, y en ese momento se le notifica y se pide con el servicio de inmigración y se le notifica al Centro Nacional de Visa que se está pidiendo ese perdón provisional. La petición familiar va a tomar por lo menos un año con el servicio de inmigración, según los tiempos de procesamiento actuales. Y en el Centro Nacional de Visa, si no se necesita de un perdón, el caso también podría estar en el Centro Nacional de Visa por lo menos por un año. Desde que el peticionario y el beneficiario reciben las notificaciones del Centro Nacional de Visa de que ya existe un caso de inmigrante abierto, entonces se pueden proceder a pagar electrónicamente las tarifas del gobierno y hay un plazo de un año para que se pueda procesar la visa de inmigrante. Si no se tramita dentro de ese año, la persona puede perder todos sus beneficios migratorios. Hay que probarle al Centro Nacional de Visa que el caso se está procesando y que ha habido acción durante ese año para que no lo desestimen si no se ha cumplido el proceso, ya sea porque un perdón no ha sido aprobado o por la razón que sea. Si al partir de un año, después de haberse pagado las tarifas y del Centro Nacional de Visa notificar que existe un caso disponible, la razón por la cual no se haya completado el trámite. Una vez el Centro Nacional de Visa del Departamento de Estado completa su proceso, lo envía para el consulado o la embajada correspondiente de donde esté el extranjero para señalarlo para una audiencia, para una vista con el oficial consular. La persona entonces se tiene que ir a hacer los exámenes médicos y de ahí entonces acudir a la entrevista consular y tiene que ir preparado con los documentos necesarios que exija el consulado para que pueda asistir a la embajada. Una vez que asista a la entrevista consular, si el caso es aprobado y todo va bien y no hay obstáculos, la persona entonces recibe el paquete de inmigrante al tiempo, a los 30 días, 60 días, en una casa de envío que determine el beneficiario con la embajada en coordinación con el consulado, y con ese paquete que recibe inmigra a los Estados Unidos, y entonces cuando entra a la frontera o al aeropuerto hay otro proceso en donde le tramitan la visa de inmigrante que va a estar sellada en su pasaporte, pero la persona no puede abrir ese paquete hasta que inmigra, hasta que entra a los Estados Unidos, que lo abren las autoridades correspondientes. Una vez el extranjero entra con su visa de inmigrante sellada en el pasaporte, recibirá entonces su tarjeta de residencia permanente expedida por el Servicio de Inmigración dentro de los 30 a 90 días de haber arribado a los Estados Unidos. El ajuste de estatus se da cuando ya la persona está aquí en Estados Unidos, tiene una entrada legal o tiene manera de poder ajustar legalmente aquí en Estados Unidos sin tener que salir del país y volver a entrar a través del consulado. Esto se da como, por ejemplo, una persona que entre con una visa de turista y antes de que se le expire la estadía se casa con un pariente inmediato que lo pida, o aún si es un pariente inmediato que lo pida, aún después de su estadía, porque aquí lo que hemos dicho, como siempre, lo que controla es la entrada,
puede ajustar y obtener su residencia permanente aquí en Estados Unidos. Eso es lo que es el ajuste de estatus, un procedimiento con el Servicio de Inmigración que en caso de matrimonio pues conlleva una entrevista de matrimonio que ambos, el beneficiario y el peticionario, tienen que acudir al Servicio de Inmigración. Es indispensable tener asesoramiento legal adecuado para hacer un proceso consular, acudir a una entrevista consular con un oficial consular o hacer un ajuste de estatus y acudir a una entrevista de ajuste de estatus, ya sea por matrimonio o por empleo aquí en Estados Unidos. Los requisitos son múltiples y si la persona tiene un historial migratorio, tienen que indagar ese historial migratorio con un abogado calificado y con experiencia. En casos de ajuste de estatus por matrimonio, en lo que está pendiente el caso, la persona va a obtener un permiso de trabajo. Si llevan casados menos de 2 años, va a obtener una residencia condicional que va a tener que ser removida antes de los 2 años. Y entonces, si es por matrimonio, la persona se va a poder hacer ciudadana a los 3 años. Por favor, consulte con nuestras oficinas o averigüe con un abogado con experiencia si es elegible para hacer un ajuste de estatus o un proceso consular. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que reciban notificaciones diarias sobre nuestro contenido de inmigración. Muchas gracias por sintonizarnos.